Hubo dos pintores muy famosos en la antigua Grecia, Zeuxis y Parrachio. Estaban en el sumum de sus habilidades y nadie podía decidir quién era el mejor. Así que decidieron resolver las cosas con un duelo de pintura. Porque en el arte, quien más engaña haciendo cosas semejantes a las verdaderas es el mejor. Y una semana más nos reencontramos y les doy la bienvenida para empezar con una historia muy interesante. Nos tenemos que ir a Grecia, a la Grecia clásica. Estamos hablando del siglo V al siglo IV antes de Cristo. Zeuxis de Heraclea, la ciudad de donde nació, fue un pintor que estuvo activo principalmente en Atenas, pero era famosísimo, hiper reconocido. ¿Y por qué? Porque decía que imitaba muy bien las cosas del natural. Entre sus anécdotas más jugosas se cuenta que arribó a la ciudad de Crotona y declaró que iba a pintar a una Helena de Troya en el baño y dijo lo siguiente: «Denme a las más hermosas vírgenes para que pueda pintar mi Helena de Troya en el baño y les demostraré cómo puedo trasladar yo lo verdadero desde un ejemplo vivo a un silencioso simulacro». Cuenta la historia que al día siguiente todas las jovencitas más bellas de la ciudad de Crotona, que tenían que ser vírgenes, por supuesto, estaban todas emperipolladas y sus padres las acompañaron gustosos para que posaran desnudas delante de nuestro Zeuxis para que él pudiera elegir. Pero Zeuxis, que era un exigente, seleccionó solo a 5 para pintar las partes más bellas de cada una y de esa forma componer a Helena. Hay un cuadro que está en el Museo del Louvre de François-André Vincent, que les traje acá, que justamente representa esta historia. Y a mí me parece fantástico, porque es casi, no sé, parece como la selección de estos programas de tipo reality, no sé, del Cantando por un Sueño, de lo que fuere. Miren, por ejemplo, esta jovencita que parece que fue rechazada por Zeuxis, que está ahí cual emperador eligiendo entre todas las jovencitas vírgenes de Crotona. Así de importante era Zeuxis y sin duda uno de los principales pintores de la griega clásica. Plinio retoma parte de su historia y bueno, nos relata cómo era él como persona. Y cuenta, por ejemplo, entre otra anécdota, que una vez se paseó por la ciudad de Olimpia con una capa en donde tenía su nombre bordado en oro. Y además de eso tenía tal autoestima que dicen, no se sabe si es una leyenda, que en un momento decidió directamente regalar sus obras porque no hubiera dinero que pudiera pagarlas. Es más, incluso era exigente con su público y decía que la gente apreciaba la originalidad de sus temas, pero que no prestaba atención a los detalles de sus obras. Aristóteles retoma algunas ideas sobre Zeuxis y dice que en realidad tenía tanta justamente atención a las formas que se olvidaba de capturar la mentalidad. Lamentablemente al día de hoy no se conserva ninguna de las obras de Zeuxis, pero bueno, sí se sabe por estas descripciones, por estas fuentes, que muy probablemente hacía pintura de tipo mural, pero sobre tablas, que trabajaba mucho con las sombras y con la luz para dar perspectiva. De hecho, el mismo Plinio cita que hacía pinturas monocromas, es decir, un fondo blanco con rayas, con dibujos lineales negros o al revés, para justamente lograr estos efectos. Y en la otra esquina, ¿quién tenemos? Ni nada más y nada menos que a Parrasio de Éfeso, activo por el mismo momento como pintor, hiper destacado y requerido, al igual que Zeuxis. Él se instala ya para el año 400 a.C. en Atenas y de hecho se convierte en ciudadano ateniense. Y claro, en leyenda tampoco se quedaba atrás respecto de Zeuxis. Algunos dicen que llegó a contratar un esclavo para torturarlo y poder así captar la gesticulación, los movimientos de sufrimiento. Bueno, esta es una leyenda que también se le ha atribuido a Miguel Ángel y hasta a Rubens, pero bueno, sirve para un poco conocer el nivel de perfeccionismo de nuestro contrincante.
E incluso se le atribuye un diálogo muy interesante con Sócrates. Parece ser que Sócrates fue a visitar a Parraccio a su taller, a escudriñar un poco, a ver qué obras tenía, y en ese momento Parraccio estaba trabajando con un modelo vivo, un joven atlético, perfección griega, digamos, pero que era visco. Entonces Sócrates le dio por empezar a preguntarse cómo realmente componían algo perfecto, a lo cual Parraccio le explicaba que en realidad juntaban rasgos o características de distintos modelos para lograr la perfección. Con lo cual Sócrates se quedó reflexionando, como diciendo, bueno, entonces, ¿qué hay de la personalidad de esa persona? ¿Qué hay de sus sentimientos, de la ira, de la alegría, de la angustia, de cualquier expresión que pueda tener un ser humano? Y Parraccio se quedó pensando si realmente, por ejemplo, era la mirada lo que podía aportar esto, y terminó reflexionando que la mirada es el espejo del alma. Y en autoestima y vida lujosa a Seuxis no se le quedaba atrás, porque parece que no solamente vivía a toda pompa nuestro amigo Parraccio, sino que además vestía de púrpura, color carísimo. Tenía una corona de oro, un bastón todo bordado en oro, y las cintas de sus sandalias también eran de oro. Y entonces llegó el momento de la contienda. Plinio es el que más es la principal fuente de esta historia, y los ubica en el año de la Olimpiada número 95 de la antigua Grecia, es decir, estamos hablando del año 397 a.C. Ahora, no fue una contienda así nomás, estuvo todo absolutamente regulado. Se llamó un jurado, se llamó también a la población para que pudiera asistir, y se les asignó una pared mural a cada uno que estaban contrapuestas, es decir, uno no podía ver lo que hacía el otro. Lo que se les pidió es que hicieran una pintura mural, lo que sería algo así como al fresco. Parece que Seuxis era el favorito porque su pintura era muy efectista. A primera vista decían, te arranca los ojos, o sea, como que lo miraba así y no podías creer, era un shock. En cambio, parece que Parraccio no tenía un sentido tan efectista, tan inmediato con su pintura. Parece que uno la apreciaba y la disfrutaba en el momento en que la empezaba a observar más en detalle. Y entonces ambos trabajaron en sus pinturas y las taparon con una cortina para que viniera el jurado y pudiera evaluarlas. Además de eso, se imaginan, parece que toda la población de la ciudad estaba ahí mirando qué pasaba, plena atención. La primera obra que se descubrió fue la de Seuxis, que estaba muy tranquilo, parece muy relajado, sabiendo que esta la ganaba seguro, que muy conforme, decía que había hecho su mejor trabajo en ese momento. Cuando corre la cortina, la gente se queda sin aliento. ¿Qué es lo que pasó? Había hecho un cuenco de frutas, que tenía peras, uvas, parecía algo muy sencillo, pero estaba ahí, era real. Y el mejor jurado fue no la gente que estaba ahí viendo eso, sino que los pájaros empezaron a tirarse en picada contra este mural tratando de picotear las uvas. Es decir, sin ninguna duda había aplicado un realismo tal que realmente la ilusión superaba cualquier expectativa de representación. Y Seuxis, ya creyéndose ganador y muy canchero él, porque como ya les dije, problema de autoestima no tenía ninguno, lo miró a Parraccio y dijo, bueno, ahora vamos a ver la obra de acá mi estimado colega. Su estimado colega, o sea, Parraccio, no dijo nada. Entonces Seuxis le dijo, bueno, por favor, corre la cortina para ver tu obra. Y Parraccio le dijo, no puedo. Lo que Seuxis pensó es que claramente había quedado devastado por su obra y dijo, no se anima a mostrarlo porque claramente yo soy el mejor. Entonces trató de correr la cortina a él. ¿Y qué pasó? Que la cortina era el cuadro. El público se quedó asombrado y, empezando a mirar más en detalle, se dieron cuenta que estaban mirando la pintura de una cortina. Y entonces Seuxis dijo, yo he engañado a los pájaros, pero Parraccio me ha engañado a mí. Como diciendo, yo puedo engañar a unos animales, pero Parraccio me engañó a mí, que soy incluso artista.
Y vivas y aplausos para Parracho, que fue el que ganó esta contienda. Dicen que tiempo después, Zeuxis pintó un niño con uvas en las manos y que nuevamente los pájaros bajaban a picotear esas uvas porque eran perfectas. Claro, lo que él razonó es: no debo ser tan buen pintor porque si no, los pájaros hubiesen tenido miedo del niño. Y entonces aquí asistimos al nacimiento de alguna manera del trampantojo. Tanto Vitruvio como Plinio rescatan todo el tiempo esta idea de engañar al ojo en la pintura de la Grecia clásica, que es algo que por supuesto después se perdió hasta el Renacimiento, ni hablar, ¿no? Pero bueno, es algo muy interesante esta idea de imitar el natural y que la gente se confundiera, justamente de engañar al ojo. Y es muy interesante esta historia además porque se inicia con la pintura de una naturaleza muerta y de una pintura mural de casi arquitectura. Bueno, en este caso sería una cortina. Ahora, hablemos del trampantojo, porque es algo que uno lo usa todo el tiempo, muchas veces para describir determinados cuadros, pero bueno, ¿qué es esto? ¿De dónde viene esta palabra? La verdad es que esta palabra... como truco, como descripción más acertada, existe en francés y se llama trompe-l'œil, que es algo así como engañar al ojo, hacerle trampa a los ojos. Bueno, eso se españolizó en nuestra palabra horrenda, porque si hay una palabra fea es trampantojo. A mí no me vengan a decir que es una palabra linda porque no lo es, pero bueno, es funcional. De alguna manera es trampa al ojo. ¿Y en qué consiste este engaño al ojo? Bueno, son técnicas pictóricas en las que se genera una suerte de ilusión a través de la perspectiva, a través del sombreado, del juego de luces y sombras. Lo que se trata es de buscar una sensación de realismo. Esto se usa mucho, hay distintos tipos de trampantojo. Uno, por ejemplo, lo puede ver en la ilusión que generan ciertas pinturas de tipo mural arquitectónicas, donde uno cree que el espacio continúa y sin embargo no continúa. O, por ejemplo, cuando uno mira en algunas iglesias o en algunas cúpulas o techos pintados donde uno cree que se proyecta el cielo o que hay figuras incluso reales que en 3D que se nos van a caer en cualquier momento si las seguimos mirando. Esto luego se llamó en Roma, ya a partir del Renacimiento y también del Barroco, cuadratura, que es una forma de disponer, justamente dibujar, se cree que tiene que ver con dibujar los distintos líneas de perspectiva para hacer una especie de trampa al ojo, o también lo que se llama la mirada de Soto in su, es decir, del piso al techo, donde si está bien trabajada la perspectiva, uno puede creer que eso que está ahí es absolutamente real. Pero bueno, también, por ejemplo, si nos vamos del otro lado, del lado de la pintura flamenca, el tema de copiar los detalles de cada una de las cosas que se podían llegar a pintar, ya sea en muebles o naturalezas muertas, hace que uno cree que, por ejemplo, si hay una mesa con un mazo de cartas, esas cartas se puedan caer. O en las naturalezas muertas se suele usar mucho de poner los platos o las bandejas como al borde para que uno sienta que eso se viene abajo, o que, por ejemplo, bueno, me acuerdo de unos típicos bodegones, incluso, no sé, de Zurbarán, que pone las frutas o lo que esté representando al borde del cuadro como si estuvieran saliéndose. Y también, bueno, hay algunos juegos muy interesantes, por ejemplo, en las representaciones de los santos meditando, ¿no? Como el San Jerónimo penitente y demás, que por ahí le dibujaban una mosca, un animalito, para que uno crea que eso está ahí y uno se lo quiera sacar de encima. Y de hecho, si bien cuando uno habla de trampantojo habla de pintura, no quiere decir que en arquitectura y diseño no existan, sacando las figuras, los escenarios efímeros, todo lo que se llamó efímera en un momento, también hay trabajos de cambio de sensación de ambiente, de espacio, a través de algunos recursos arquitectónicos. Y la verdad que si bien yo ahora estoy hablando de cosas que se recuperaron después del Renacimiento, en la pintura pompeyana, por ejemplo, se siguió muchísimo la escuela de Zeuxis y Parracho, dieron de alguna manera inicio a toda una escuela del trampantojo, en donde, por ejemplo, si vemos estas pinturas murales, lo que se trata de lograr ahí es efecto de espacio, como si hubiera un espacio más allá de esa pared, o como si hubiera, en este caso, una especie de logia o mueble a través de una ventana, que en realidad es la pared pintada.
Pero como lamentablemente no han llegado hasta nosotros obras de Seuxis y Parraccio, yo me tomé el trabajo de buscarle algunos ejemplos para ver qué tan difícil es eso de, por ejemplo, pintar uvas. Y les regalo a los ojos estos dos bodegones de Juan Fernández, que es un artista, pintor del siglo de oro español. Estos dos bodegones están en el Museo del Prado y miren lo que es. Uno mira esas uvas con ese destello de luz que le da, que podría ser el del amanecer, y ve la película que recubre, ¿no? La piel de la uva, cierta idea de que están mojadas o que tienen un pequeño rocío o que alguien las tocó con la mano y dejó marcas más claras y más oscuras. Realmente cuando uno se acerca a estos bodegones, uno quiere comer uvas, ¿cómo se los digo? Y de hecho, si pasamos al segundo que les traje de él, tiene una luz también muy, muy similar a la anterior. Y nuevamente, ¿no? Uno ve como la película de las uvas, ese brillo en el lugar adecuado, un nivel de detalle único para poder lograr un efecto fabuloso. Y ahora que las vuelvo a mirar para comentárselas a ustedes, me parece que también el fondo negro ahí, ¿no? Hace que el contraste sea, por supuesto, mucho más llamativo. Pero si seguimos viendo dificultad en la pintura de las uvas, les traje también este bodegón de Degem, que se supone que es el primero que hizo, así que miren cómo venía bastante bien el muchacho. Este es un cuadro un poco más amplio, porque es en realidad una mesa de postres, o por lo menos se llama así. Pero bueno, tiene una síntesis casi perfecta, ¿no? De esa pintura holandesa, de esa técnica flamenca, en la época, por supuesto, del barroco. Lo que quiero hacer acá es un acercamiento a las uvas, porque bueno, el cuadro da para hablar muchas cosas más, tiene una composición muy teatral, parece todo casual, pero créanme que no lo es, las cosas no estaban así nomás ahí arriba. Pero bueno, como verán, hay fruta media pelada, hay cosas medias mordidas, es súper interesante el nivel de realismo que trata de imprimirle Degem a esta obra. Ahora, si nos ponemos a mirar nuevamente, como decía, el detalle de las uvas, miren esa perfección en cada puntadita de luz que hay, cómo lograr la piel de la uva. Y una siguiente obra de Degem, pero esta vez para ver uvas de otro color, es esta que está en un museo de Copenhague, que bueno, también nuevamente miren el detalle de las uvas, ninguna es del mismo color, a ninguna le da la luz de la misma manera, algunas están más opacadas por la tierra, por el polvillo sobre la piel, otras no me digan que no les da gana de comer uvas, en serio se los digo. Y ahora nuestro homenaje a Parraccio. ¿Qué tan difícil es eso de andar pintando una tela, una cortina? Bueno, nos vamos al Rijksmuseum, nuevamente al barroco, para ver este cuadro. Claramente House Geeks acá nos regala un poco de todo, porque nos regala un interior con unas perspectivas muy reales. Fíjense cómo da la luz de las ventanas y los vidrios sobre la columna. Pero lo que más me interesa a mí, o lo que nos interesa a todos, es esta ficción de la cortina que se corre. ¿Qué pasaba? Antes era muy común, los cuadros solían estar tapados de verdad, no por un efecto de trompe-l'œil, solían estar tapados con una cortina para protegerlos de la luz muy fuerte o del polvillo, o incluso de noche de la luz del humo de las velas y ese tipo de cosas. Entonces era común que tuvieran una cortina de verdad. En este caso lo que hace nuestro pintor es simular una cortina y no me digan que no les da gana de acercarse y correrla para ver cómo continúa la escena que hay detrás. Y es tan difícil también pintar una cortina que, por ejemplo, esta obra fue hecha en colaboración. Uno de los artistas se especializó en la naturaleza muerta y el otro se especializó en la tela de la cortina. Estamos hablando de este trampantojo con guirnaldas de flores cubierta por una cortina de seda que hoy por hoy está en el Art Institute de Chicago. Para él trabajaron Adrien van der Speld y Frans van Mieris. Spelt se dedicó a todo lo que es las flores, que realmente son fantásticas, no me quiero meter mucho con ellas. De hecho, sé muy poco de flores, sé que hay algún tulipán, puedo ver ahí, una peonía. Incluso fíjense el detalle de que las flores que están más atrás están como más marchitas, como si ya les faltaran agua. Bueno, toda esta sensación de realismo, de copia de la realidad. Pero me interesa, lo que nos interesa a todos, porque se nos va la mirada, a el trabajo que hizo Van Mieris, que es esa cortina. Decían que Van Mieris era especialista en telas satinadas y yo la verdad que les creo. Fíjense que se ven los dobleces, se ven las arrugas. Nuevamente uno quiere acercarse y correrla para terminar de ver el bodegón que hay detrás, supuestamente.
Tiene unos apliques, unos brillos tan relucientes y los pliegues son tan claros que uno cree realmente que hay una cortina tapando esa composición floral. Pero no hay nada como una cortina de tamaño real. Por eso les traje este ejemplo. Ya nos estamos yendo al siglo XIX, un par de siglos después de lo que estábamos hablando recién. Y nos encontramos con esta obra que se llama Venus saliendo del mar, de Raffaele Pil. No sé cómo se dice. ¿Y cómo se le ocurrió este cuadro? ¿Por qué se llama Venus saliendo del mar? Bueno, estamos en otro momento social y nuestro pintor estaba indignado con el puritanismo berreta que había en ese momento en su sociedad, donde, por ejemplo, las obras de arte o esculturas que exhibían algún tipo de desnudo tenían que estar cubiertas, no podían estar a la vista de, por ejemplo, las mujeres, de los niños, no podían estar en lugares públicos así nomás, expuestas así nomás. Entonces, bueno, lo que él hizo justamente fue elegir la figura de Venus, que era de las mujeres que más andaban, de las diosas que más andaban desnuda por antonomasia, y le pone una cortina adelante. Está tan bien hecho que si algo que uno tiene en claro es que Venus, o lo poco que se ve de Venus, es un cuadro, es una pintura común y corriente, por decirlo de alguna forma. El realismo lo aplicó solamente en la cortina. Entonces, lo que uno quiere hacer inmediatamente cuando ve este cuadro, que además es tamaño natural, es ir a correr la cortina esa del tamaño real de la que hay en cualquier casa para poder ver cuál es el cuadro que hay detrás. Es decir, hizo un juego tan fantástico de Trompe-l'œil en donde uno tiene muy en claro que hay un cuadro, pero la cortina parece real. Y ahora, para finalizar, las enormes consecuencias de este duelo de Parraccio y Zeuxis. Por supuesto, se estudió muchísimo esto. Como les dije, no solo se retomó a partir del Renacimiento un trabajo muy fuerte con la idea de esta técnica del Trompe-l'œil, sino que también se han generado debates, estudios y análisis. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que se dice habitualmente es, ok, lo de Parraccio no es que fuera una cortina perfecta, es que en realidad la gente, la psicología humana, la mentalidad de las personas esperaba que hubiera ahí una cortina que tenía que ser corrida. Es decir, hay un trabajo sobre la expectativa que es totalmente distinto de la inmediatez de la pintura de Zeuxis. Y de hecho a mediados del siglo XIX se metió Lacan también con este tema y terminó concluyendo de que así como los animales se ven seducidos por la inmediatez, por lo que ven y reaccionan ante eso, los humanos están interesados, les genera interés lo oculto. Pero bueno, resulta que con el trampantojo se pueden lograr cosas como estas, donde la gente cree que realmente es un cuadro al que se le rompió el vidrio, o como esta, o como estas. Motivo por el cual les voy a proponer que con sus likes y sus comentarios me digan si quieren que preparemos una especie de, no sé si decirle ranking, pero sí ejemplos de trampantojo de distintas épocas, porque créanme que tenemos mucho para ver, desde justamente tipos de arquitecturas, cielos y cuadros, naturalezas muertas y un montón de cosas. Podemos llegar a armar ahí una lista bastante linda de trampantojos para ver y para disfrutar. Aguardo sus likes, aguardo sus comentarios y espero que les haya gustado esta entrada. Es una historia que nos permite conocer una técnica pictórica, un recurso pictórico que se sigue usando hoy por hoy, como puede pasar, por ejemplo, en el arte callejero. Piensen en Banksy, ¿no? Muchas veces. Y una vez más les agradezco infinitamente que me hayan acompañado hasta aquí. Realmente espero que les haya gustado esta historia. Nos encontramos el próximo viernes con alguna otra historia más. Recuerden que además los martes estamos subiendo algunos especialitos, en este caso de Piazza Navona, que espero les estén gustando. Por ahora, de acuerdo a los comentarios y las visualizaciones, estoy la verdad que bastante contenta. Me callo, como digo siempre. Nos vemos la próxima semana. No olviden de suscribirse, no olviden de activar la campanita de notificación y por supuesto no solamente sus likes sino también compartir. Es la forma que tenemos de llegar a quienes les puedan llegar a interesar estas historias de arte. Nos vemos la próxima semana.